Mariela, si querés empezar, ya habilitamos a todas las personas. Ya estamos, ustedes siguen habilitando, bueno, Sí, perfecto. sí, sí, sí. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, como saben, este es el panel de perspectivas de carrera. Para aquellas personas que ya nos vienen acompañando en la Semana de la Investigación, este sería ya el cuarto día, y por esto tengo una observación para hacer. A lo largo de estos días, de estas jornadas, hemos escuchado excelentes intervenciones que han descrito con precisión el entorno que tenemos y los desafíos que tenemos por delante en el escenario argentino. Ahora bien, la pregunta que yo me hacía es ¿qué pasa con el capital humano? ¿Qué pasa con las personas? Porque si bien podemos hablar mucho de la macro perspectiva, que es lo que estuvimos analizando en estos días, es qué pasa con la destrucción de las carreras. Y en este sentido, este panel apunta a ver el capital humano, el capital de carrera. Aproximadamente durante los últimos 20 años se hizo un fuerte replanteo de los modelos y de las perspectivas de carrera por el impacto de la tecnología, del entorno, y vimos aparecer diferentes modelos de carrera, llamadas boundaryless, nómades, sin límites, que desafiaron fuertemente y pusieron en jaque los modelos tradicionales. Es más, con las nuevas perspectivas y las nuevas relaciones de empleos que se ven aparecer, yo me planteo fuertemente si muchas trayectorias profesionales pueden definirse como carreras. Y acá es donde se ponen en juego lo que se llama metacompetencias de carrera o capital de carrera, como puede ser el capital humano, el capital psicológico, la identidad profesional y el capital social. Y justamente lo que vamos a presentar hoy son 3 investigaciones realizadas, investigaciones, es importante recalcarlo, que son empíricas, realizadas sobre todo en una de las poblaciones más afectadas en sus carreras, porque está determinado que empezar la carrera con un entorno laboral negativo impacta sobre el resto de la carrera. Queríamos presentar estas investigaciones que básicamente fueron realizadas en una población joven. Así que bueno, les agradezco a mis colegas de la UNICEN que aceptaron generosamente participar en este panel, y quisiera presentar a nuestra primera expositora, que es la profesora Andrea Rivero. Andrea es doctora en Administración por la Universidad del Centro, por la UNICEN, Master in Public Management de la Carnegie Mellon University en Estados Unidos. Es profesora titular del área de recursos humanos e integra el cuerpo académico del doctorado en Administración, la maestría en Administración de Negocios, y se dedica particularmente a investigar la gestión diferencial del talento en las organizaciones de conocimiento y trayectorias de carreras de los trabajadores altamente capacitados. Así que bueno, gracias Andrea, invito a que compartas tu investigación. Está muteada, Andrea. ¿La podemos desmutear? Ahí está. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, perfectamente. Bueno, gracias, perfecto. Andrea. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Mariela, y bueno, a todo el equipo por convocarnos a participar de este panel. La verdad que resulta muy interesante el poder compartir con colegas de otras universidades nuestros trabajos de investigación. Generalmente esto uno lo hace en el marco de alguna conferencia o de algún congreso, así que esto por cierto me parece súper valioso incluso para afianzar vínculos profesionales. Como bien decía Mariela,
El tema de carreras es un tema que hemos venido trabajando. De hecho, yo estuve trabajando el tema, inicialmente empezamos con lo que es relaciones de empleo y los cambios que sufrieron las relaciones de empleo en el último tiempo, particularmente en trabajadores altamente capacitados o trabajadores del conocimiento. Nuestras primeras investigaciones, nuestro sitio de investigación fue el clúster de alta tecnología, el clúster de software y servicios informáticos de Tandil, y en paralelo nos empezó a interesar el tema de carreras, ¿no? Porque veíamos que también era algo que había cambiado en el último tiempo, y en ese sector en particular se visualizaban estos cambios, ¿no? Estas carreras, como hablaba Mariela, boundaryless, carreras más mutantes. Así que bueno, de ahí también nuestro interés de analizar las carreras profesionales, y esta vez lo hicimos en el marco de, seguimos con trabajadores altamente capacitados, pero específicamente a aquellos que han realizado un posgrado en gestión, en este caso sería graduados de un programa MBA. Bueno, no hablo mucho más, así no me extiendo en el tiempo, voy a comenzar con la presentación. ¿Pueden verla? Sí, bien. Listo. Bueno. El título del trabajo es Impacto de la educación formal de posgrado en Management, análisis de las transiciones de carrera de los graduados MBA. Básicamente, o en poquitas palabras, lo que quisimos estudiar o indagar era acerca de la relación que tenían los cambios y transiciones de carrera con el hecho de haber transitado por un programa MBA. Si de alguna forma el MBA impactaba en esos cambios o transiciones de carrera que estábamos observando en muchos de sus graduados, ¿no? Y la gente que pasaba o transitaba por este programa. Esta investigación fue publicada en el año 2017 en la revista Innovar. Aquellos que quieran descargarla lo pueden hacer, es de libre acceso, está disponible. La revista Innovar es un journal de alto impacto en América Latina, y es un journal publicado por la Universidad Nacional de Colombia. Igualmente, bueno, no sé si después está disponible el artículo, Mariela, para quienes estén interesados, pero ya les digo, si no lo pueden descargar directamente del sitio web de la revista. Bien, ¿por qué este tema nos resulta interesante o por qué nos parecía atractivo? Bueno, algo ya les comenté, veíamos viendo este fenómeno de las carreras, algo estaba cambiando. Básicamente se observan, en los últimos años se observaron cambios importantes. Yo les mencionaba en las relaciones de empleo, ¿no? Un quiebre en el modelo tradicional de empleo de por vida. La gente ya no trabaja para una única organización durante toda su vida, sino que transita por diferentes organizaciones. Eso afecta la secuencia de las experiencias laborales, y las trayectorias de carrera se vuelven cada vez más discontinuas y fragmentadas, ¿no? Si hacemos un paralelismo con lo que se observaba antes, las carreras eran mucho más prolijas, más previsibles, ¿no? Y actualmente las carreras se vuelven un poco más fragmentadas, más desordenadas, y con una característica fundamental que trascienden los límites de una única organización. Antes pensábamos que las carreras se daban dentro de una organización, en el marco de una organización. Una persona ingresaba en un banco y continuaba su carrera como bancario, hasta en el mismo sector, ¿no? Rara vez también se
se transponía no solo a la organización, sino al sector, ¿no? Era casi impensado. Y otra característica que también se viene observando es que ya no hay tanta dependencia de la organización para la planificación de las carreras, ¿no? Los individuos no dependen tanto de la organización para planear el futuro de su carrera, sino que se hacen cargo y asumen la responsabilidad por el desarrollo de su propia carrera, lo que busca garantizar la empleabilidad futura del individuo. En gran medida, bueno, los conceptos de boundaryless y protean careers tratan de reflejar estos fenómenos o este fenómeno que les estoy comentando, ¿no? Son dos conceptos que se vienen usando en los últimos años en la literatura internacional. Obviamente boundaryless hace referencia a esto, ¿no? A las carreras que trascienden los límites de una organización, y protean careers hace referencia a las carreras autoadministradas, ¿sí? En las cuales los individuos pasan a ser responsables por el desarrollo de su carrera. Por otro lado, veíamos la importancia que empieza a adquirir el MBA como el programa de posgrado ideal para aquellos que quieren realizar una carrera en management, ¿no? No importa de la disciplina de la cual provengan, si un individuo quiere progresar en una organización asumiendo un cargo de gestión, es probable que realice una capacitación en management y mucho más probable que realice un MBA o que opte por realizar un MBA. Una encuesta realizada por GMAC es la organización que administra los test de admisión a nivel mundial para ingresar a los MBAs. En la mayoría de las universidades, sobre todo en Estados Unidos, se pide el test, el GMAT. Entonces, bueno, esta organización es la encargada de administrar esos test estandarizados, o sea que tienen una base de datos bastante confiable. Y en el último estudio disponible vemos que un 81% de las empresas planeaban incorporar profesionales graduados de un programa MBA en el transcurso del año 2018, ¿no? Esto en comparación con el 63% que lo había hecho en el año anterior, en el 2017. Esto nos da un poco una referencia de la importancia del programa, o de cuán importante es tener este programa para considerarse empleado en el mercado laboral. Aquí tienen algunos números a nivel global, ¿no? Tienen estadísticas por región. Fíjense en Asia, en la región Asia-Pacífico, el 82% había incorporado graduados del MBA y un 90% planeaba hacerlo en el año 2018. Y así, bueno, vemos para las distintas regiones, Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, ¿no? Esto es más bien a título informativo y para que tengan una referencia de la importancia de este programa, que no es solo a nivel local, sino también a nivel global, ¿no? ¿Qué nos dice la literatura cuando empezamos a indagar sobre estudios realizados y que contemplaban las carreras y MBAs? Bueno, veíamos que básicamente la literatura había examinado las motivaciones, por qué la gente decidía realizar un MBA y las consecuencias, ¿no? ¿Cuál era el impacto que haber hecho un MBA tenía, por ejemplo, en el salario, en el crecimiento profesional, en el estatus del individuo. Pero poco se hablaba de estos periodos de cambio y transición de carrera, ¿no? Que era un poco lo que nosotros queríamos indagar. Nos importan las carreras, pero nos importaba mucho más esta movilidad que veíamos dentro de las carreras. Y de alguna forma queríamos ver qué pasaba con los programas MBA y esos periodos considerados bastante críticos en la vida de un individuo. Los cambios y transiciones de carrera son vistos en la literatura
como bien les decía, como periodos críticos para el aprendizaje y el desarrollo individual. Por eso nos surge la pregunta de investigación: ¿cómo impacta la formación a nivel de MBA sobre las transiciones de carreras experimentadas por los graduados? En este sentido, bueno, el objetivo principal era explorar en profundidad los cambios y transiciones de carrera de los graduados MBA. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, básicamente utilizamos una lógica inductiva, ¿sí? Nosotros queríamos construir a partir de los datos, ¿sí? La idea no era testear ni probar ninguna hipótesis predefinida, sino ver qué sucedía, cuáles eran las experiencias contadas desde la voz misma de los propios actores, ¿no? Lo que queríamos saber era cómo la gente experimentaba estos cambios y transiciones de carrera, qué tipologías dominantes de transiciones de carrera encontrábamos, y ver cuál era el impacto y la relación que tenían estas transiciones de carrera con el hecho de haber cursado un programa MBA. Bien, les doy algunos conceptos claves que me parece que es necesario reforzar. ¿Qué son las transiciones de carrera? Bueno, fundamentalmente son los periodos durante los cuales un individuo cambia de rol. ¿Qué significa cambio de rol? Bueno, esto implica distintos cambios que se pueden dar, desde cambios en el contenido del trabajo, por ejemplo, que el trabajo sea más autónomo o incluya mayores responsabilidades, cambios en el estatus, en la jerarquía organizacional, cambios en las condiciones de empleo, por ejemplo, de un trabajo full-time a un trabajo part-time, de home office a trabajo presencial. Bueno, todo ello incluye un cambio y una transición. También encontramos que dentro de las transiciones, estas transiciones podían ocurrir dentro de una misma organización o entre organizaciones. Y además había una gran variedad de situaciones en las que un individuo asumía un nuevo rol. Fíjense, por ejemplo, esto va desde la incorporación por primera vez al mercado laboral, paso de ser estudiante a ser trabajador. Eso es un cambio fundamental y una transición importante en la vida de cualquier individuo. La reincorporación al mercado laboral, después de haber estado fuera por un tiempo, por ejemplo, una madre que decide tomarse un tiempo para criar a sus hijos y después se reincorpora al mercado laboral, hasta cambios, por ejemplo, un trabajo en una industria diferente, ¿sí? Con todo lo que eso implica, desde un lenguaje diferente, desde una cultura diferente, ¿sí? Así que bueno, esas serían las situaciones como más habituales en las cuales un individuo cambia de rol. Algo importante para reforzar aquí es que si bien los conceptos de transición y cambio los vemos que muchas veces se usan de manera indistinta, la transición hace referencia a un concepto de naturaleza más psicológica, mientras que el cambio es mucho más de naturaleza situacional. ¿Qué significa esto? Bueno, que el cambio es el hecho concreto, ¿no? El cambio de trabajo, el pasar de un estado a otro. La transición es cómo se percibe o cómo interpreta el individuo ese cambio o los desafíos que ese cambio implicó para su carrera. Esta distinción entre ambos conceptos también direccionó bastante un poco la elección de cómo íbamos a realizar nuestro trabajo de campo. ¿Por qué digo esto? Porque si yo quisiera indagar acerca de los cambios de carrera, probablemente con mirar el CV de una persona y un par de preguntas más, yo podría hacer una trayectoria de los cambios de carrera, pero no tendría información de cómo ese individuo vivió la transición de carrera, ¿sí? De pasar de un estado a otro. Por eso no solo miramos los CVs de nuestros informantes claves, ¿sí? de los individuos que formaron parte de nuestro estudio, sino además indagamos en profundidad
para conocer su percepción de esos momentos de transición. Bien, avanzo. ¿Cómo llevamos a cabo el trabajo de campo? Bueno, el trabajo de campo se realizó con el programa MBA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN. El programa, bueno, ha sido categorizado por segunda vez como A excelente por CONIAU, la última categorización es de este año. Bueno, este programa se viene dictando en forma ininterrumpida y aproximadamente 30 a 35 alumnos conforman cada cohorte. Algo interesante para destacar es la naturaleza part-time del posgrado. ¿Y por qué menciono esto? Porque la mayoría de las investigaciones a nivel internacional que se han realizado en el marco de programas MBAs apuntan a programas de naturaleza full-time. En general, por ejemplo, pongo el ejemplo de los programas en Estados Unidos, el estudiante termina o deja de trabajar por un periodo de 2 años que se dedica de manera full-time a realizar el posgrado. Mientras Andrea, que... te quedan 4 minutos, mamá. ¿4 minutos? Bien, Sí, apuro. pasa rápido. Apuro. Bien, pero algo importante era, bueno, la naturaleza part-time, porque no es lo mismo en el impacto que tiene en las carreras, ¿no? El desaparecer por 2 años del mercado de trabajo a tener continuidad, ¿sí? en su empleo. Realizamos un estudio cualitativo, como bien les decía, basado en un enfoque de teoría fundada, vamos de los datos a la construcción de teoría, y como resultado, bueno, lo que buscamos era elaborar un modelo inductivo donde pudiéramos ver las relaciones que existían entre los conceptos que identificamos. Bueno, esto lo paso rápido, pero bueno, lo más rico de esto es que se realizaron entrevistas en profundidad con 24 graduados, el muestreo es teórico y corresponde con los lineamientos de toda investigación cualitativa, no se determina a priori, sino que se van sumando casos a medida que los casos vayan resultando relevantes. Algo importante es que en las entrevistas pedíamos que nos contaran su historia de vida laboral, pero no queríamos influenciar en la narrativa del entrevistado, por lo tanto, no queríamos mencionar el programa MBA. Si el programa era relevante para su historia de vida laboral, para su carrera, iba a surgir naturalmente, y obviamente que en nuestra muestra hicimos una especie de filtrado previo, ¿no? De alguna forma elegimos a aquellos graduados que en su CV manifestaban haber tenido cambios de carrera. ¿Sí? Aquellos que no habían tenido cambios estaban excluidos de nuestra muestra, porque nosotros lo que queríamos era indagar justamente en los periodos de transición. Bien, ¿cuáles son los principales hallazgos? Bueno, lo que encontramos o lo que obtuvimos es conocer qué significado le otorgó o le otorgaron los graduados a esos periodos de cambio y transición, y cómo estos graduados vinculaban al MBA con esas experiencias. Así que emergen 2 grandes tipos de transiciones de rol y transiciones organizacionales, y el momento de la transición surge como un concepto clave, y qué es lo que lo vincula con la formación a nivel MBA. El momento, bueno, si la transición se había realizado antes de hacer el programa o la transición surgió después de realizar el programa, ¿no? Eso es una de las partes más ricas de los resultados. Paso medio rápido esto porque ya me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, en términos de qué tipos de transiciones, bueno, les dije que eran de rol y organizacionales. Dentro de las de rol se observa lo que la literatura más o menos ya nos había anticipado, jerárquicas funcionales. Lo que sí cambia acá es la percepción del individuo, por eso ustedes ven que hay bastantes categorías dentro de cada una de ellas, porque las jerárquicas no son todas iguales, son percibidas de manera diferente
por aquellos que han transitado por este tipo de transición. Lo mismo sucede con las funcionales. Las organizacionales tienen que ver con el cambio de empresa y surge un concepto nuevo que es la creación de un emprendimiento propio, ¿no? No es siempre el cambio hacia otra empresa, sino también el cambio de pasar a ser empleado a pasar a ser emprendedor o dueño de una empresa o de un emprendimiento. Con respecto al momento, observamos que hay transiciones que se dieron antes de realizar el MBA, entonces en ese caso el MBA surge, la decisión de hacer el MBA surge como consecuencia de esa transición, y el MBA también surge como consecuencia de otros factores que no estarían muy vinculados a la transición. Lo que más nos interesa es esta primera parte, ¿no? Que en muchos casos el haber experimentado una transición previa es lo que disparó la necesidad de realizar el MBA, y las transiciones que ocurrieron una vez realizado el MBA tiene un rol motivador. Si no hubiesen pasado por el MBA, probablemente esas transiciones nunca hubiesen ocurrido. En este grupo es lo que ustedes ven como el MBA como motivador, y por otro lado tenemos que el MBA no solo motivó las transiciones, sino también que actuó como facilitador. ¿Eso qué implica o qué significa? Bueno, las transiciones hubiesen ocurrido igual, aunque no hubiesen pasado por el programa MBA, pero sí el MBA facilitó o de alguna forma contribuyó a que esa transición fluyera de la mejor forma posible. Esto sería un esquema de cómo se interrelacionan todos los conceptos. El concepto central es el MBA, fíjense que en el medio tienen la clasificación de las transiciones, y de acuerdo a si fueron antes o después de haber realizado el programa, bueno, cuál es el impacto, si las transiciones desencadenan la decisión de realizar el MBA o el paso del MBA es responsable de la ocurrencia de la transición. Bien, esto sería como la conclusión, ya estoy lista. Las transiciones de rol y organizacionales vemos que emergen como aspectos cada vez más relevantes y conscientes de las carreras. No es la excepción el hecho de que la gente cambie de trabajo, sino que ya es propio de la naturaleza actual de los trabajos, y se corresponde con la dinámica del contexto laboral de este último siglo, ¿no? Y un aspecto central es que las transiciones de carrera constituyen periodos claves para el aprendizaje, y los entrevistados las vinculan con el MBA en términos de tiempo, que es lo que les remarcaba antes, transiciones ex ante y transiciones ex post, y en términos de impacto percibido. El MBA constituye una herramienta para solucionar los problemas que me generó una transición previa, o el MBA surgió como un factor que precipitó la transición. Si no hubiese pasado por el MBA, probablemente no hubiese tomado la decisión de un cambio de trabajo, ¿no? Básicamente esto es los resultados que nos informa esta investigación. Bueno, implicancias, no tiene mucho sentido que se las lea si ya estamos cortos de tiempo, pero evidentemente este trabajo tiene implicancias a nivel individual, a nivel de las empresas, de las escuelas de negocios, a la hora de mejorar la comprensión de las necesidades que enfrentan los profesionales que ocupan cargos de gestión, y bueno, y de la disciplina al aportar nuevo conocimiento sobre carreras, transiciones de carrera y posgrados en management. Bueno, hasta acá. Muchísimas gracias. ¿No se escucha, Mariela? Hola, bueno, ahora sí se escucha. Muchas gracias, Andrea. Decía que, como ven, es una investigación sobre el impacto de la formación de capital humano sobre el desarrollo de las carreras, y por otro lado quisiera hacer una aclaración que para muchos a lo mejor no quedó totalmente clara. El MBA es Master in Business Administration y es como el diploma estrella que viene de la cultura americana para aquellos que quieren hacer carrera en grandes organizaciones. Es como
como que tiene un poder simbólico muy fuerte para las carreras en negocios. Así que bueno, esa es la aclaración que quería hacer. Bueno, y quería dar paso a la presentación. Las preguntas, por favor, si tienen preguntas, las vamos escribiendo en el chat y al final de las presentaciones las plantearemos. Le doy paso ahora a la presentación de Jorgelina Marino. Jorgelina es doctora en Administración y Magíster en Administración de Negocios de la Universidad del Centro. Es doctora en Administración y actualmente becaria postdoctoral del CONICET, y sus áreas de investigación se centran en el estudio del comportamiento organizacional, la relación empleado-organización, la economía del conocimiento, las carreras laborales de trabajadores altamente capacitados y la negociación de acuerdos de empleo personalizados y educación en management. Así que bueno, Jorgelina, muchas gracias por acompañarnos y te doy paso. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos a formar parte de este panel. Por supuesto, estamos nosotros muy honradas de que nos hayan invitado a compartir nuestras investigaciones con ustedes. Voy a compartir la pantalla, a ver si lo pueden ver. Bien. ¿Lo pueden ver bien? Sí, perfecto. Bueno, como les comentaba Mariela, estos son nuestros temas de investigación. Trabajamos en el mismo equipo con Andrea, que se encargó de la primera presentación. El trabajo que les voy a comentar hoy fue realizado en coautoría, tanto con Andrea como con otros dos doctores, el doctor Guillermo Davos y el doctor Lucas Pujol-Cols. El trabajo se titula Acuerdos de empleo personalizados, un análisis de los factores individuales que contribuyen a su negociación. Lo que nos llevó a hacer este trabajo es justamente este contexto de carreras que tanto viene explicando Mariela como Andrea, ¿no? Los cambios que ha sufrido la relación de empleo, sobre todo en las últimas 2 décadas, que se ven caracterizados por cambios desde las dos partes, ¿no? Las organizaciones cada vez tienen que hacer mayores esfuerzos para poder atraer, retener y motivar al talento, a los empleados que consideran más valiosos en entornos laborales cada vez más competitivos. Y por el otro lado, los individuos, muy vinculado a este concepto que explicaba Andrea de Proutian Careers, se hacen cada vez más cargo y más responsables del desarrollo de sus propias carreras, lo cual incluye este tipo de negociación de condiciones laborales particulares, ¿sí? Que es el foco de esta investigación. Así surge, desde hace 2 décadas, este término de ideals o contratos idiosincráticos, sí es idiosyncratic deals, por eso la abreviatura es ideals, como se lo suele conocer, pero no es más que la negociación particular de condiciones de empleo, ¿sí? Son acuerdos voluntarios, personalizados, obviamente no estandarizados, que cada individuo negocia con su empleador. Incluso la negociación puede ser con un empleador actual o con un empleador potencial, cuando uno está ingresando a una nueva relación de empleo, sobre determinados aspectos de la relación laboral, y se espera que este tipo de acuerdos generen beneficios para ambas partes, ¿sí? La negociación de ideals ha cobrado mucha fuerza en los últimos años, tanto desde la parte de la práctica organizacional, como también desde el interés de la comunidad académica, con lo cual se observa que cada vez son más las investigaciones en estos temas. La motivación particular para hacer este estudio es que, en realidad, no todos los individuos cuentan con los mismos recursos para poder negociar este tipo de acuerdos, ¿sí? Entonces nos parece importante poder estudiar cuáles son aquellos factores individuales o personales, cuáles son esas fuentes de variabilidad individual que pueden favorecer la negociación de deals, ¿no? La negociación efectiva de estos acuerdos que el individuo pretende. La literatura en los últimos años se ha encargado un poco de identificar cuáles pueden ser algunos de estos factores. Se ha sugerido al desarrollo de las redes de contactos, a niveles más altos de autoeficacia, y también una mejor percepción de la propia empleabilidad. Sin embargo, aún no existe evidencia empírica acerca del modo en que estas variables interactúan simultáneamente, ¿sí? Ha habido algunas investigaciones aisladas
que han intentado ver cómo actuaban estas variables de manera separada, por lo cual nosotros realizamos un estudio que pretende analizar el efecto conjunto de todas estas variables, redes de contacto, su autoeficacia y empleabilidad percibida, en la negociación efectiva de este tipo de acuerdos. Este fue nuestro objetivo. Como características principales, para que se comprenda bien el concepto de lo que son los ideals, son negociados en forma individual por el empleado, existe una heterogeneidad en las condiciones de empleo, por lo que las condiciones de empleo que se negocian difieren de las condiciones estandarizadas que puede obtener otro compañero que realiza actividades similares o ocupa un puesto similar en la organización. Como les decía, se espera que tenga beneficios para ambas partes, ¿no? Para el empleado, que va a obtener condiciones laborales más ajustadas a sus preferencias y necesidades personales, y también para el empleador, utilizando la ideal como una herramienta de motivación y de retención, y también de atracción cuando son negociados de manera previa al inicio de la relación laboral. Y por supuesto, hay variaciones en el alcance, porque puede ser que se negocie desde un término particular hasta la totalidad de los términos contractuales, ¿sí? En cuanto a los tipos de ideals, las primeras investigaciones en este tema se centraron en ver cuáles eran las cuestiones que la gente quería negociar, ¿sí? Cuáles eran los contenidos, llamamos, de la negociación. Hay como 4 grandes grupos: los vinculados a desarrollo de carrera, que tienen que ver con el progreso en la carrera, lograr mayor visibilidad profesional, por ejemplo, ante la alta dirección de una empresa, acceder a oportunidades de aprendizaje, de capacitación y de crecimiento. Después están aquellos vinculados al contenido del trabajo, que serían aspectos específicos de la tarea, ¿sí? Aspectos intrínsecos de la tarea que hacen que al individuo le resulte más atractivo, más desafiante, que se sienta más motivado al hacer su trabajo. Otro aspecto a negociar puede ser la flexibilidad, esto es cada vez más común, tanto de tiempos como de ubicación. La flexibilidad de tiempos contribuye en general a lo que es el logro del equilibrio trabajo-vida. Puede ser de tiempos en lo cotidiano, como arreglar un horario específico, un horario diferente de entrada y salida, como días adicionales de vacaciones, por ejemplo. Y la flexibilidad de ubicación en general se vincula con el home office, que ahora lo estamos teniendo todos, pero bueno, en general es algo que algunos trabajadores pueden negociar. Y por último están los ideals de incentivos financieros, que lógicamente están vinculados con la remuneración del empleado, pagos adicionales o incluso beneficios que le impliquen al individuo una reducción en su costo de vida. Ahora vamos a pasar a las hipótesis que planteamos. Una vez definido y descrito el concepto, nuestras hipótesis se vinculan, como ya les comentaba, a 3 factores que pueden actuar como antecedentes o factores que facilitan la negociación de ideals. El primero de ellos es las redes de contactos. Acá postulamos que los individuos que tienen mejores habilidades para desarrollar redes de contactos suelen ser mejores en la construcción de vínculos más fuertes, vínculos estratégicos con actores claves, y que también pueden interpretar con mayor precisión el contexto social y laboral en el que se desenvuelven, identificando también mejor las formas más adecuadas en las que tienen que expresar sus argumentos a la hora de negociar, los momentos más adecuados para plantearlo. Entonces estos procesos parecieran facilitarles el ejercicio de la influencia necesaria a la hora de la negociación. Por lo cual la primera hipótesis postula que las redes de contactos tendrán efectos positivos sobre la negociación efectiva de ideals. Hablamos de negociación efectiva de ideals porque también hay estudios que se centran en lo que es la intención de negociar, ¿sí? ¿Qué aspectos a mí me interesaría negociar en una relación laboral? Pero en este trabajo en particular nos enfocamos en la negociación efectiva, qué cosas realmente los trabajadores pudieron negociar. La segunda de las hipótesis se vincula con la autoeficacia, que puede ser definida como la confianza que tiene el individuo acerca de su capacidad para enfrentar diferentes situaciones en la vida y a nivel laboral. Aquellos que tienen niveles más elevados de autoeficacia confían en sus propias capacidades, consideran que su accionar realmente puede tener efectos sobre los resultados, piensan de forma estratégica, de forma positiva, optimista, y visualizan escenarios positivos que guían justamente ese accionar en pos de lo que quieren lograr. Por lo cual es probable que los individuos que tienen mayor nivel de autoeficacia sean más proclives a negociar las condiciones de empleo que ellos quieren o necesitan de acuerdo a su situación particular. Por lo cual la segunda hipótesis postula que la autoeficacia tendrá efectos positivos también sobre la negociación efectiva de ideals. La tercera hipótesis está propuesta como una relación de mediación. Acá involucra la empleabilidad percibida,
La empleabilidad percibida puede ser definida como lo que es la evaluación que hace el individuo acerca de sus oportunidades laborales, considerando tanto las propias capacidades del individuo como los factores contextuales de su ámbito laboral. Y también en lo que hace a las oportunidades laborales al interior de la propia organización, donde el individuo se encuentre trabajando, como en posibilidades de empleabilidad futura o externa, ¿sí? En otros potenciales lugares. Los individuos que tienen mayor autoeficacia, como les explicaba recién, suelen confiar más en sus propias capacidades, y esto por supuesto se asocia más positivamente con una percepción de empleabilidad más alta, ¿sí? Por otro lado, el hecho de construir redes de vínculos más fuertes y con personas relevantes e influyentes también contribuye a acceder a información clave, a identificar oportunidades laborales. Entonces, este conjunto de cuestiones podrían hacer que las habilidades del individuo sean más altamente valoradas, que esto incremente su poder de negociación y, lógicamente, sean más exitosos negociando deals. Con lo cual, esta hipótesis plantea que la relación entre redes de contactos y autoeficacia y negociación efectiva de deals estará mediada por la percepción de empleabilidad. Bueno, a nivel metodológico se trató de un estudio cuantitativo, con datos recolectados de manera transversal, en un único momento. Los participantes fueron, en definitiva, 213 los que formaron la muestra, pero 281 profesionales en management habían completado la encuesta. La diferencia en el número se debe a que tuvimos que descartar las respuestas de aquellos que no trabajan en relación de dependencia, porque lógicamente no pueden negociar este tipo de acuerdos. Se trata de profesionales independientes o emprendedores. De esos 213 que conformaron la muestra final, 94 son antiguos alumnos del MBA Part-Time de la UNICEN, que ya Andrea les estuvo contando bastante las características de este programa, y 119 graduados de una carrera en management, pero de grado, ¿sí? Licenciatura en administración de la misma universidad. Todos empleados en relación de dependencia, lógicamente, para poder establecer este tipo de negociaciones, y en organizaciones de variadas industrias, que esto también contribuye a superar una de las limitaciones de la mayoría de los estudios de IDEALS, que se centran en trabajadores de una única industria. Nosotros tuvimos participantes de agroindustria, automotriz, bancos, construcción, ciencia y tecnología, consultoría, financiera, una diversidad de industrias participantes. Todos sí profesionales en management. Luego las variables que medimos en el instrumento de recolección de datos que diseñamos fue obviamente la negociación efectiva de deals, redes de contactos, autoeficacia, empleabilidad percibida, y como variables de control incluimos género, edad y este tema de formación MBA, ¿sí? Si habían realizado o no este posgrado. La mayoría de las escalas son escalas ya validadas en estudios a nivel internacional, con excepción de la escala que mide la negociación efectiva de deals. En este caso consideramos apropiado desarrollar una escala ad hoc debido a las limitaciones de las escalas existentes. Cuando uno revisa otros estudios realizados en torno a lo que son los ideals, va a encontrar diferentes escalas, pero al igual que el estudio de Liao de 2016, que lo citamos ahí, identificamos que en realidad suelen tener bastantes limitaciones, o porque están muy adaptadas al contexto donde se realizó el estudio, o porque no contemplan todos los tipos de ideals que les había comentado hoy, entonces por ahí se centran en medir solamente flexibilidad, por ejemplo. Entonces, nuestra idea fue desarrollar una escala ad hoc, construida por 16 ítems, 4 por cada uno de los tipos de ideals que les comenté anteriormente. Y bueno, a nivel metodológico, lo que fue el análisis es a través de modelo de ecuaciones estructurales. Como primera medida lo que hicimos fue validar la escala, ¿sí? Para estar seguros de que las propiedades psicométricas eran adecuadas, tanto la dimensionalidad como lo que es la confiabilidad y la validez convergente y discriminante resultaron adecuadas, reflejando esta estructura de 4 factores latentes, que serían los 4 tipos de contenidos negociados que hoy les comentaba: desarrollo de carrera, contenido del trabajo, flexibilidad e incentivos financieros. Y luego pasamos al resultado principal del estudio, que fue el modelo que mejor se adecuó a los datos, es este que finalmente les presento en esta slide. Acá lo que observamos es que tanto la autoeficacia como las redes de contactos ejercen una influencia positiva en la negociación de ideals,
pero no lo hacen de manera directa, sino que lo hacen a través de una construcción de mayor empleabilidad, y en particular de la empleabilidad percibida interna, ¿sí? Al interior de la organización. Este es el modelo que mejor se adecua a los datos. Y también observamos que la formación MBA aparece como una variable vinculada con ambas variables, con autoeficacia y redes de contactos, y también con la empleabilidad percibida interna, todo lo cual contribuye a la negociación efectiva de ideals. Sacando un poco tanta cosa en ese modelo, acá está de manera narrada, mucho más sencillo, lo que les decía recién, ¿sí? Mayores niveles de autoeficacia y redes de contactos más amplias contribuyen a la negociación efectiva de ideals a través de una percepción de mayor empleabilidad al interior de la organización. Entonces, como resultado más saliente aparece este rol clave que tiene cómo uno percibe su propia empleabilidad dentro de la organización, ¿sí? Esto tiene que ver con cuán valorado se siente, cuántas oportunidades de crecimiento hay en la organización, cuánto confío en que si hubiera una reducción de personal, por ejemplo, a mí buscarían retenerme, ¿sí? Este tipo de cosas se vincula a la empleabilidad percibida interna. Desempeña un rol clave en la negociación de ideals. Y también, bueno, vemos que la formación MBA tiene un rol importante, también vinculado con esto que decía Mariela, ¿no? Al ser un posgrado considerado estrella en lo que es formación en gestión, cuando yo me dedico a eso, el hecho de tener el título MBA, sin dudas contribuye a sentirme más empleable. Bueno, las principales contribuciones del estudio fueron estas: el desarrollo y validación de una escala mucho más completa que las que habíamos revisado anteriormente. La idea es que futuras investigaciones puedan continuar validando la escala en otras muestras, en otros contextos culturales o incluso en otros países. Profundizamos en el estudio de ideals en el contexto latinoamericano y en particular el argentino, donde el tema aún ha sido muy escasamente estudiado. Y también analizamos una muestra de profesionales que, como les comentaba hoy, se desempeñan en industrias muy diversas. Y también algo que nos parece relevante es poder haber estudiado un conjunto comprensivo de antecedentes, ¿sí? Encontrando que en realidad la variable que aparece como más clave y que absorbe el efecto de las otras es justamente la empleabilidad percibida interna. Como limitaciones podemos mencionar que, al igual que la mayoría de los estudios vinculados a ideals, estudiamos solamente la perspectiva del empleado, ¿sí? No incorporamos la perspectiva de agentes de la organización, como podrían ser supervisores o gerentes de recursos humanos, por ejemplo. Otra limitación es que en realidad las escalas, por supuesto, son de autorreporte, cada individuo completó la encuesta, y esto podría presentar un potencial problema de sesgo de método común, pero bueno, para eso realizamos la prueba de un factor de Harman, encontrando que en realidad este sesgo no se encuentra presente. También podría haber cierto problema, si se quiere, en el tema de que lo que es negociación de ideals se informa en retrospectiva, ¿sí? Por supuesto nosotros les hablamos de negociaciones pasadas, siempre hablando o del empleo actual o del último empleo que hayan tenido. Y otro tema es que, por supuesto, al ser relevados los datos mediante una encuesta, los datos son de corte transversal, y esto impide establecer relaciones de causalidad, ¿sí? Incluso podríamos pensar en explicaciones alternativas. Nosotros postulamos que la negociación de ideals se ve favorecida por una construcción mayor de la empleabilidad, de la percepción de la empleabilidad, y otros estudios han analizado la relación inversa, por ejemplo, sobre todo cuando los ideals se vinculan a adquirir competencias nuevas, y eso podría llevarme a incrementar la percepción de empleabilidad, ¿sí? Por último, bueno, pensamos que, por supuesto, nosotros tomamos un conjunto de antecedentes que no es exhaustivo, podría haber otros antecedentes para complejizar aún más el modelo, como por ejemplo la planificación en la carrera. Nos parece una variable interesante a tener en cuenta en futuros estudios, porque tanto la planificación en la carrera como la negociación de ideals son considerados comportamientos proactivos de los individuos en la gestión de sus carreras. Entonces, aquellos que planifican mejor sus carreras, que se establecen objetivos y ven los caminos alternativos para lograrlos, probablemente sean más proclives también a negociar este tipo de acuerdos. Como implicancias para la práctica profesional, bueno, las mayores implicancias de nuestro estudio, dado el foco puesto en lo que son antecedentes a nivel individual, son justamente para los individuos que buscan influir en sus condiciones de empleo, permitiéndoles comprender mejor cuáles son aquellos factores que favorecen la negociación de ideals, y destacando la importancia que tiene el rol de la formación a nivel MBA.
Para las organizaciones, los ideals están presentando cada vez más una alternativa importante que permite complementar sus prácticas más tradicionales de recursos humanos. Los ideals no vienen a reemplazar las prácticas tradicionales, sino a complementarlas, y en este sentido resulta importante para las organizaciones comprender cómo es esta dinámica de interrelaciones que subyace a la negociación de ideals, y a veces usar a los ideals incluso como especies de prueba piloto, ¿no? De ver, bueno, cómo funciona, si otorgo tal beneficio que me solicita un empleado, y después a veces se terminan hasta institucionalizando este tipo de prácticas y haciéndose disponibles para un conjunto más grande de empleados o incluso para toda la organización. Bueno, no sé cómo anduve con el tiempo, pero eso es todo. No te escucho, María. Ahí está, listo, justo, decía que queda medio minuto. Así que bueno, muchas gracias, Jorgelina. Como verán, hablamos de capital social, hablamos de capital de empleabilidad, donde hablamos de capital de empleabilidad. Primero capital humano, luego capital social y capital psicológico en la percepción de autoeficacia. Bueno, y por último, para terminar y pasar a las preguntas, me voy a presentar para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Mariela Golic, soy investigadora de la Escuela de Economía y Negocios. Me dedico fuertemente hace muchos años a gestión del talento organizacional. He hecho investigaciones multilatinas, macroperspectiva del talento en Argentina, carreras organizacionales de los gerentes generales, modelos de identificación de potencial en las organizaciones. Y básicamente surgió la inquietud de la investigación que van a ver ahora, que es de carrera a nivel individual, que surgió a partir de identificar en el aula, cuando en diversas generaciones, en generaciones jóvenes, cuando uno le preguntaba, bueno, ¿cuáles son tus próximos pasos de carrera? ¿Qué estás planificando? Se notaba una ausencia de planificación. Decía, y no sé, voy a ver qué tipo de trabajo consigo, o cómo va a estar el mercado, o no sé si voy a seguir empleado en la actual organización, o qué posibilidades voy a tener. Y esto es altamente preocupante, que una nueva generación de jóvenes no esté pensando en sus perspectivas de carrera. Entonces, a raíz de esto, se me planteó, bueno, ¿en qué condiciones se van a desarrollar, no sé si es, a ver, tengo que compartir pantalla un momento, en qué condiciones se van a desarrollar las carreras de las personas y qué características van a ser necesarias para hacer frente a la incertidumbre? Entonces, decidimos explorar los predictores de la adaptabilidad de carrera de los jóvenes, es decir, aquellos factores que pueden en cierta manera ser antecedentes de la adaptabilidad de carrera. Algunos de estos aspectos no voy a ahondar mucho porque ya lo mencionaron Andrea y Jorgelina. Tenemos carreras más fragmentadas, más individuales, más idiosincráticas, que hacen que los individuos enfrenten mayores incertidumbres y hacer frente cada vez a distintos tipos de demanda, tanto de capital humano como vinculadas al mercado de trabajo, vinculadas al impacto de la tecnología y vinculadas también a demandas familiares. Entonces, esta imprevisibilidad de cambios, porque cada vez son más rápidos, es decir, hace unos años no nos íbamos a imaginar que iba a haber organizaciones ágiles, organizaciones holocráticas, modelos de negocio como Uber, como Rappi, como Globo, y asimismo también me planteaba también qué tipo de modelos de carrera son. Hoy en día, por ejemplo, se está hablando de la carrera de los seniors. ¿Qué pasa con la extensión de las perspectivas de vida? Entonces, la imprevisibilidad de estos cambios hace que las personas tengan que desarrollar cada vez más recursos. Y los nuevos modelos de carrera ponen el acento, como ya se mencionó, en la autogestión, la iniciativa personal, la autodirección, la flexibilidad. ¿Por qué? Porque si el entorno es cada vez más inestable y no puedo prever qué tipo de organizaciones van a existir, lo que necesito es que la persona sepa adaptarse y sea flexible. Y si pensamos esto en el escenario argentino es aún peor. Si pensamos en términos culturales,
Argentina en estudios internacionales, es uno de los países que tiene más alta orientación al corto plazo. ¿Y qué hace esto? Cuando uno le pregunta a las personas si están planificando su futuro profesional, posiblemente se encuentre con una negativa. Y si yo no estoy planificando, no puedo prever situaciones inesperadas. Y esto hace que tenga que tener mayor adaptabilidad. Hace unos años se desarrolló fuertemente en el ámbito de las carreras esta perspectiva de la adaptabilidad de carrera. Es decir, que es considerada una metacompetencia psicosocial para explorar los recursos, actitudes, creencias, comportamientos, competencias que poseen las personas para hacer frente a situaciones inesperadas. Transiciones de carreras, traumas personales, por ejemplo, como podría ser la pérdida de un empleo, un desempleo prolongado, una enfermedad, y qué pasa y cómo impacta esto en las carreras. A pesar de la importancia que tiene, en los últimos 10 años, imaginemos que este es un concepto que tiene unos 8 años, 8 años aproximadamente, y que se exploraron fuertemente las consecuencias, y que tenía un impacto muy fuerte, por ejemplo, en las transiciones de la educación formal, sea secundario universitario, al mercado de trabajo, la eficacia en la búsqueda de trabajo, la eficacia en las estrategias, el encaje que tenía la persona con el trabajo y mayor satisfacción en la carrera. Entonces, se demuestra que ¿dónde estoy? Ahí estaba. Pero pocos estudios han explorado los antecedentes. Por otro lado, otro de los conceptos que se desarrolló fuertemente en los últimos 30 años y que se expandió fuertemente en el ámbito de las organizaciones es la inteligencia emocional, que se determinó que juega un papel decisivo en asuntos vinculados con la carrera. Por ejemplo, transiciones de carrera, decisiones de carrera. Se demostró que las personas que entienden y comprenden mejor sus emociones tienen más éxito en tomar decisiones de carrera efectivas. Otro de los antecedentes que identificamos es que uno de los constructos más fértiles en la psicología organizacional es la capacidad cognitiva general. Lo que podríamos tomar en términos generales como inteligencia. Es uno de los constructos más importantes porque se determinó que es el predictor más importante de desempeño laboral. Y por otro lado, es el que predice con mayor fuerza el nivel ocupacional alcanzado, vinculado al éxito objetivo de carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que se demostró que las carreras de las personas con capacidad cognitiva más elevada se desarrollaron más rápidamente que aquellos que tenían un coeficiente cognitivo inferior. Entonces, el objetivo de nuestro estudio era ver cuáles de los tipos de inteligencia contribuyen más a la adaptabilidad de carrera de las personas. Cuando hablamos de adaptabilidad de carrera, utilizamos el marco que fue desarrollado por uno de los mayores referentes en desarrollo de carrera, que es Sabicas, que va a decir que es una construcción psicosocial que denota la disposición y los recursos que poseen las personas para hacer frente a los desafíos, las transiciones ocupacionales y los traumas personales. Esto se ubica dentro del marco de la teoría de la construcción de carrera. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una secuencia adaptativa. Una persona tiene una preparación adaptativa que se traduce en determinados recursos y esto da como resultado decisiones de carreras más adaptadas y mejores resultados. Ahora bien, dentro de este constructo, dentro de esta adaptabilidad de carrera, hay distintos subfactores que son independientes e impactan de manera distinta. Por un lado, la preocupación, es decir, en qué medida la persona es consciente de su desarrollo profesional y en qué medida planifica para el futuro. En segundo lugar, el control, si se siente responsable de sus decisiones profesionales y vocacionales y toma decisiones en consecuencias. Esto vinculado también a la confianza. Yo cuando le escuchaba a Jorgelina de autoeficacia pensaba en esto, en qué medida la persona se siente eficaz y tiene confianza
en que va a poder hacer frente a los desafíos de carrera. Y finalmente la curiosidad, cómo la persona busca información, tanto sea del mercado, de las ocupaciones, de los puestos de trabajo vacantes, y en este proceso de buscar información y buscar alternativas, desarrolla competencias de carrera. Si pensamos en la inteligencia emocional, es definida como la capacidad de la persona para manejar sus emociones y construir una realidad de manera adaptativa. Hay dos grandes corrientes de inteligencia emocional. Nosotros adaptamos la inteligencia emocional de rasgo, que es la definición que plantea Petrides, que va a decir también, tiene sus factores, por ejemplo, en cuanto a la emoción o emocionalidad, la capacidad de entender con precisión mis propias emociones, entender las de los demás, el autocontrol de controlar mis propias emociones, la sociabilidad de utilizar esta comprensión de las emociones en las relaciones interpersonales y en las relaciones, obviamente, de trabajo y los vínculos que yo establezco para desarrollar carrera. Y finalmente, bienestar. ¿En qué medida soy optimista o soy positivo de mis logros profesionales pasados y mis perspectivas de futuro? Si nos referimos a la capacidad mental general, si pensamos en la inteligencia, implica razonar, planificar, pensar de manera abstracta, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. Y esto se refleja en una capacidad para entender rápidamente nuestro entorno y dar sentido a las cosas. Y un aspecto que es importante en cuanto a la capacidad general es que es un rasgo estable. Es decir, si nosotros identificamos la capacidad mental general en un chico de 14 años o de 12, tranquilamente, hay estudios longitudinales sobre esto, voy a poder ver la progresión de carrera que va a poder llegar o al nivel que va a poder alcanzar a los 40 y 50 años. Entonces, es considerado un determinante muy fuerte del éxito en las organizaciones. A partir de esto, planteamos dos hipótesis. Primero, si las emociones impulsan, guían, controlan y regulan la acción, esto quiere decir que las personas que tienen una inteligencia emocional más elevada tienen un mayor funcionamiento adaptativo y que se deriva en la utilización de sus propias emociones para gestionar su autocontrol y al mismo tiempo mayor capacidad para integrarlo en las experiencias, en los vínculos laborales, en las relaciones interpersonales. Y a partir de esto postulábamos que la inteligencia emocional se va a vincular significativa y positivamente con la adaptabilidad de carrera. Por otro lado también, como vemos, el entorno laboral exige cada vez mayor procesamiento de la información, más rápido, con mayor intensidad, con variables que cambian rápidamente y que hay que interpretarlas, la capacidad de planificar a partir de la interpretación de estas variables. Entonces, si la capacidad cognitiva influye positivamente en la adquisición de conocimientos y habilidades en contextos laborales nuevos y cambiantes, y por otro lado, ayudan a procesar información para implementar cambios, nuestra segunda hipótesis postulaba que la habilidad cognitiva general se va a vincular positiva y significativamente con estas actitudes, comportamientos y valores que se traducen en una mayor adaptabilidad de carrera. La metodología que usamos es un estudio transversal cuantitativo, luego como Jorgelina de limpiar la muestra con diversos criterios quedaron 173 estudiantes y medimos los 3 constructos con estas herramientas que fueron fuertemente validadas. Por diversos motivos. Primero, porque si las herramientas no están validadas, hay mayor dificultad para publicarlo posteriormente. Y en segundo lugar, son constructos que llevan mucho detalle. Entonces, la inteligencia emocional la evaluamos con el cuestionario Teike de Petrides y Furhan, la capacidad cognitiva con el test de Raven, y también elegimos esto porque tiene baremos argentinos, es decir, podíamos evaluar el nivel con respecto a otras poblaciones argentinas, y finalmente la adaptabilidad de carrera
con el instrumento de Sabicas que fue validado en 13 países. Bueno, ahora lo invito a Federico Fagata, que fue quien asistió y me convenció de utilizar alguna otra metodología más innovadora en la interpretación de los resultados. ¿Fede, me estás escuchando? Sí, perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, primero empezamos con un modelo bastante simple, hicimos una regresión lineal múltiple, donde nuestra variable y, en este caso, eran 5. En la primera columna, en la adaptabilidad global de carrera, después la preocupación, el control, la curiosidad y la confianza. Y la pusimos en función de dos variables. En primera medida, la inteligencia emocional de rasgo y el percentil del test de Raven. Como pueden ver, en la columna, perdón, en la fila de la inteligencia artificial tiene asteriscos, lo que nos indica es que en gran sentido se relacionan y positivamente. Fíjense que en este caso la significatividad es al 1%. Sin embargo, en la columna, perdón, en la fila del percentil del test de Raven no posee asteriscos, lo que nos muestra que no tiene relación el percentil del test de Raven con cada una de las variables I, que vendría a ser, bueno, como comentó Mariela, la adaptabilidad de carrera, la preocupación, control, curiosidad y la confianza. Sin embargo, cabe destacar que se utilizaron errores robustos para hacer un poco más robusta justamente la metodología. Y lo que se nos ocurrió es ir un poco más, seguir hacia lo novedoso, y se nos ocurrió hacer técnicas de Machine Learning. En este caso lo que se utilizó fue Random Forest, una técnica que sirve justamente para ver cuál es la importancia de cada uno de los factores sobre las variables explicadas. En gran sentido, lo que se hizo en gran medida fue primero intentar ver cuáles de las variables fue la que más impacto o más peso tienen en la explicación del índice de adaptabilidad global. Lo que nos muestra esto, digamos, en gran sentido, lo que se trabajó como ese común en lo que es Machine Learning, es el hecho de separar la muestra en entrenamiento y en testeo, lo cual lo que se hizo, digamos, fue bastantes simulaciones hasta ver cuáles eran los nodos y las variables óptimas, y bueno, cada variable tiene como su optimalidad, digamos. En el primer sentido, ¿cuáles son las variables que más peso tienen sobre la adaptabilidad global? Es el bienestar y el autocontrol. Fíjense que lo que indica el tamaño de las barras es cuánto aumenta el error cuadrático medio cuando se quita la variable esa. O sea, en gran sentido, lo que nos muestra es que si se saca el bienestar o el autocontrol, el error cuadrático medio sube considerablemente. O sea, en cambio, si yo quito la emocionalidad y la sociabilidad, no me impacta tanto, y mucho menos no me impacta el percentil de Raven. O sea, en gran sentido, lo que se ve es que el bienestar y el autocontrol son dos variables que tienen un peso considerablemente importante. Ahora, esto se hizo también para los 4 subfactores, para el de preocupación, y el de control, donde en gran sentido se puede ver para la preocupación, las dos variables que más peso tienen es el de bienestar y el de sociabilidad. Para el de la confianza, fíjense que ahí ya la historia cambia, son 4 variables las que tienen pesos, o estadísticamente tienen peso, que vendría a ser la de bienestar, el de autocontrol, el de sociabilidad y el de emocionalidad. Sin embargo, para la curiosidad son 3, en este caso es el de bienestar, el de sociabilidad y el de emocionalidad, y finalmente para el control son únicamente 2, donde es el bienestar y el autocontrol. En los 4 casos, y contando también el del CAS total, digamos, en ningún caso el percentil tiene impacto, por ende no influye en la explicación de la adaptabilidad de carrera. Bien. Como consecuencia, nuestra primera hipótesis fue confirmada, es decir, las personas que presentan un índice de inteligencia emocional más elevado, presentan un índice de carrera, de adaptabilidad de carrera más elevado, es decir, tienen un mayor nivel de funcionamiento emocional. Por el contrario, la vinculación con la capacidad cognitiva general no fue confirmada, y a partir de esto analizamos por qué esta vinculación no se daba. Y una de las explicaciones que encontré
es la distinción entre inteligencia adaptativa y inteligencia general de Stenberg, que la planteó posteriormente a que yo había ideado y diseñado el estudio, que va a decir que no necesariamente la capacidad cognitiva general medida a través de test de inteligencia, que son de raíz básicamente anglosajona, predicen inteligencia en términos de adaptación a un determinado entorno. Y si pensamos que la inteligencia es la sobrevivencia, la supervivencia en un determinado entorno, no necesariamente una persona posee un coeficiente intelectual más elevado va a poder sobrevivir en un entorno dado. Y por otro lado, si pensamos en el accional del ser humano hoy, por ejemplo, con respecto a problemáticas como destrucción del medio ambiente, pensaríamos que el ser humano es poco inteligente. Y no necesariamente es así, sino que son constructos que están fuertemente influenciados por la cultura país, por la cultura organización, por la cultura de una sociedad. Entonces, posiblemente la adaptabilidad de carrera esté más vinculada a la inteligencia adaptativa y no a la inteligencia general. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto? En primer lugar, es una buena noticia, porque si la capacidad cognitiva general no varía a lo largo de la vida, está determinada en gran parte por factores vinculados a la genética, la inteligencia emocional, tanto la inteligencia emocional como la adaptabilidad de carrera son constructos que evolucionan y se pueden cambiar a partir de diversas intervenciones. Entonces, de aquí la importancia de trabajar en el desarrollo de la inteligencia emocional de las personas como una manera de mejorar su adaptabilidad de carrera. Y esto se puede hacer a partir del diseño de diversas intervenciones. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes se podrían hacer talleres de carrera entrenando sobre modelos de planificación o modelos de desarrollo de distintos capitales de carrera. Capital humano, capital intelectual, capital social. Incluso en los últimos años, salió el año pasado, ya se viene hablando de nuevas carreras sostenibles. Es decir, ¿qué hace, más allá de que sea exitosa, qué hace que una carrera sea sostenible en el tiempo? Así que bueno, muchas gracias. Esto es lo que tenía para compartir. Y si les parece, pasamos a las preguntas sobre las distintas investigaciones. Bueno, voy a leer, si no hay preguntas. Bueno, empiezo. Yo tenía, ¿se me escucha? Yo tenía una pregunta para Jorgelina. Primero quería saber si hiciste una evaluación diferenciando por género, porque la percepción de autoeficacia y de empleabilidad muchas veces está fuertemente influenciada por el género de las personas. Y la otra pregunta que tenía es ¿qué tipo de aspectos se negocia con mayor frecuencia? Sí, mira, ¿ahí se escucha bien? Sí. Sí. Bien. En cuanto al género, nosotros le incluimos como variable de control, pero no dio significativa. Así que, bueno, no podemos concluir en cuanto a lo que es género. Y después, en cuanto a lo que es los tipos, el promedio más alto de lo que se negoció son los incentivos financieros, seguidos de los de desarrollo, perdón, los de contenido de trabajo y los financieros, son los más... Y en ese caso, ¿cómo considerás que el mercado laboral actual y el impacto de la tecnología va a impactar en la negociación de los IDs? Sí, eso vamos a tener que volver a hacer estudios para poder responderlo. Pero bueno, sí, el tema es que como es algo muy, muy personal, porque cada uno negocia lo que necesita, y al haber hecho un estudio que abarca múltiples industrias, no podemos sacar conclusiones por ahí
Me parece que por ahí puede haber una tendencia hacia negociar algo más específico si uno va a una determinada industria, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, nosotros tenemos una muestra variada y los resultados indican eso. Lo que más se ha negociado es contenido del trabajo e incentivos financieros. Por ahí, por eso depende mucho de la industria, por ahí en lo que es software y servicios informáticos, ese tipo de sectores, capaz que se negocia menos, por ejemplo, lo que es la flexibilidad del lugar, porque es algo que ya viene dado, que en un principio parecía como una idil, pero después con el tiempo se fue haciendo una práctica habitual de las empresas del sector, entonces hay muchos trabajadores que ya trabajan desde la casa, y no es algo que tienen que estar negociando de manera particular, por ejemplo. Y te hago una pregunta, a lo mejor me la podés contestar o no, como yo tengo mi corazoncito puesto en la gestión del talento. Vos lo mencionaste como una limitación, que claramente está puesto el peso en los factores individuales y no en la interacción con la organización, pero ¿cómo pensás que se vincula esto, o cómo lo considerarías para próximas investigaciones, estos factores individuales por ejemplo, con el establecimiento de una política de gestión del talento que claramente segmenta entre personas que tienen potencial y no lo tienen, o estás dentro o fuera de un talent pool? Entonces, por más que yo tenga capital social o me perciba autoeficaz, al momento de negociar no va a ser lo mismo si la organización me incluyó o no en un talent pool. Entonces, ¿cómo se conciliarían estos dos ejes? Sí, algo que está pendiente, que lo tenemos para futuras investigaciones, es por ahí tratar el tema más desde algún estudio de caso, o en una industria o en una empresa en particular, donde uno pueda ver la congruencia o no entre las percepciones de ambas partes, ¿no? De empleados y de empleador. Eso es algo interesante que todavía lo tenemos pendiente. Y me parece que, lógicamente, el empleado... Yo creo que, bueno, no lo probamos, ¿no? Pero creo que debe haber una cierta coincidencia entre ambas perspectivas, porque es probable que si uno se percibe como más autoeficaz y desarrolló mejores redes de contactos, como este tipo de cuestiones que veíamos en el paper, y se considera más empleable, sobre todo que apareció como más relevante la empleabilidad interna, ¿no? Yo siento que me valoran en la organización, es probable que sea considerado dentro de los más talentosos. Pero bueno, eso es algo que hay que estudiarlo. Yo creo que se va a dar esa coincidencia. Bien. Mariela, sí. Perdón, yo te hago una aclaración, porque justamente en mi tesis doctoral yo indagué el tema de diferenciación del talento, segmentación, como vos recién preguntabas, y justamente el tema de los ideals surgió como una herramienta que tiene la dirección de la organización para de alguna forma poder diferenciar a los empleados que quiere retener en su organización. En mi investigación fue en un sector particular, porque fue en el sector de software y servicios informáticos, que es un sector que tiene un alto dinamismo, ¿no? Tiene características muy idiosincráticas que por ahí no son tan comparables con el resto de los sectores. Pero, a ver, es un sector donde hay una gran pelea por el talento, ¿no? Una guerra por el talento, porque el talento es escaso. Entonces, una herramienta que tienen las organizaciones para poder retener a sus mejores trabajadores es la negociación de condiciones idiosincráticas o condiciones diferentes al resto. Entonces, ¿qué sucede? El empleado que se siente diferente, obviamente intenta negociar alguna condición que le genere cierta ventaja. Obviamente, que prospere o no esa negociación depende de cuán necesario crea para la organización que es ese talento. Y acá entra en juego otra cosa, cuán destacado sos, o, a ver, cuánto le cuesta a la organización reemplazarte o conseguir a alguien similar a vos. Entonces, eso también es, ya te digo, en un mercado donde hay escasez de talento, esa capacidad diferente que tiene un trabajador
lo transforma automáticamente en un sujeto potencial de recibir estos ideals. Entonces es algo que se usa mucho justamente para hacer esa diferencia, ¿no? Para marcar a aquellos trabajadores o para compensar de alguna forma a aquellos trabajadores que vos querés retener más en la organización. Bien. Hay una pregunta acá que dice, ¿creen que tendría que existir mayor conexión, articulación entre las carreras universitarias y el mundo laboral? ¿Eso mejoraría la proyección a futuro de los individuos y su carrera profesional? He notado que en muchos países el diálogo es mucho mayor, que los estudiantes tienen más claro cuáles son las salidas laborales y las proyecciones. ¿Conllevaría algún riesgo con respecto al diseño de los programas de estudio? Si alguna quiere contestar o... Bueno, entonces sí. Empiezo yo. Dale. No, yo recién hablé por eso, si querés. Bien, claramente yo creo que hay una... cuando estudiamos el año pasado la macro perspectiva del talento, es decir, las variables macro que incidían en que Argentina esté descendiendo en los rankings internacionales de talento, donde se estudia educación, salud, atractividad del mercado, posibilidad de desarrollar nuevos negocios, vimos que una de las grandes falencias es justamente la articulación entre el sistema educativo y el mercado laboral. Por ejemplo, veíamos, y yo creo que esta falta de diálogo y de articulación se da tanto en los contenidos curriculares, que muchas veces lleva mucho tiempo reformularlo más allá de lo que hace el profesor en aula y plantearlo distinto, y las demandas del mercado laboral, que claramente van mucho más rápido. Y si pensamos también en la articulación del sistema universitario, Argentina es uno de los países que tienen más graduados en qué carreras. Sí, yo estoy segura que si hago una apuesta... Tradicionales. No la ganarían, pero abogacía y psicólogos. Díganme, ¿qué sistema productivo en el mundo salió adelante con abogados y psicólogos? Entonces, tenemos una escasez de pocos ingenieros, tenemos pocos ingenieros graduados, incluso una muy baja relación entre los que ingresan en las carreras y los que finalmente se terminan graduando por justamente la escasez y el ofrecimiento de oportunidades laborales que son muy atractivas antes de graduarse, y por otro lado, la atractividad del mercado interno, del mercado externo, y que ahora posiblemente esto sea creciente con la posibilidad de trabajar de manera virtual. Con lo cual tenemos unos grandes desafíos hacia el futuro de diálogo, tanto en revisión de contenidos y de qué competencias estamos creando nuestros graduados, tanto a nivel de capital humano, de capital social, o de estas metas competencias que son necesarias para poder planificar carreras que sean viables y sostenibles en el tiempo. Bien. Andrea, si querías agregar algo. Lo que puedo agregar es, por ejemplo, te puedo dar a nivel anecdótico, ¿no? No es un estudio empírico, pero sí en el contexto, ya que mencionaste las carreras de ingeniería, en el contexto del clúster de las empresas de software y servicios informáticos sucedía eso, ¿no? De repente comenzaron a localizarse muchas empresas en Tandil, atraída justamente por la calidad del recurso humano que formaba la Facultad de Ciencias Exactas. La carrera de Ingeniería de Sistemas es una de las más reconocidas en el país, pero lo que sucedía es que había pocos graduados, justamente porque es una carrera muy exigente, no son solo los 5 años de cursada, sino que la tesis es, en general complica mucho al final. ¿Y qué sucedía? Como ya les digo, es como un sector de pleno empleo, entonces la mayoría de los alumnos eran absorbidos por el mercado laboral en segundo o tercer año, y no tenían demasiado incentivo para volver al aula, ¿sí? Porque era mayor el incentivo de estar trabajando en una organización con buenos salarios y buenas posibilidades de progreso. Entonces ahí sí existió
un mayor diálogo, ¿no?, entre el mercado, lo que buscaba el mercado, una mayor articulación, porque quizá a las empresas no les interesaba el ingeniero en sistemas, ¿sí?, sino también querían graduados con títulos intermedios, ¿no?, que era algo que la facultad no estaba ofreciendo. Y a raíz de eso, bueno, desde la Secretaría Académica de la facultad se lanzaron nuevos programas que son carreras más cortas, con una salida laboral inmediata, y que tienen mucho más que ver con lo que es el desarrollo, la programación, y no tanto con la arquitectura de sistemas, que es para lo cual está formado el ingeniero. Así que, digo, hace unos años se ha visto mayor diálogo y más articulación, obviamente obligados por una necesidad más macro, ¿no?, de problemas de oferta y demanda, pero bueno, ese es un claro ejemplo de que se puede claramente hacer. y hay países como Francia que los tienen muy planificados, o como los Países Bajos, que tienen una planificación ya de secundario, tienen determinado qué tipo de alumnos va a seguir en cada una de las filiales. Lógicamente, esto entra en contradicción con sistemas de inclusividad y también libertad para elegir una carrera. En sistemas altamente planificados, estas posibilidades son más reducidas. Son elecciones que exceden a la persona y van a la articulación y al modelo productivo del país, claramente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo tenía una pregunta para Andrea. A partir de haber interactuado y de haber dictado muchos años clases en programas MBA, como el MBA, como decía antes, tiene un alto contenido simbólico, y si pensamos en teoría de las señales de Spencer, cuando vemos un MBA en un currículum es como hiciera luces. Lo que yo veía al hablar sobre perspectivas de carrera con los diferentes alumnos, que muchos habían elegido el diploma sin necesariamente planificar ese tipo de carrera. Que Clara, por ejemplo, una persona que quería hacer una carrera en recursos humanos, le hubiera convenido claramente hacer un máster en recursos humanos y no en un MBA. Sin embargo, elegían el MBA por el contenido simbólico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te parece que impacta en la transición, las que vos mencionaste como Xbox, el hecho de que puedas elegir un diploma MBA o otro tipo de diploma? Porque vos analizaste el impacto de los MBA, pero podríamos suponer que cualquier diploma de formación de capital humano tendría un impacto similar en las transiciones, según el carril de carrera que elija la persona. Sí, claramente. Sí, muy buena tu pregunta. En realidad esto, porque un disparador central de nuestro trabajo también había sido un trabajo que está citado, Benjamin y O'Reilly, 2011, donde hablaba claramente del desafío de transicionar de un puesto con un alto contenido técnico o un puesto más operativo a un puesto de gestión. ¿Sí? Entonces, esa es la transición que nosotros estábamos buscando. ¿Qué pasa cuando alguien que viene desarrollándose como programador o desarrollador, te doy ese ejemplo, o un arquitecto, ¿no?, que viene diseñando o dibujando planos y de repente tiene que asumir la dirección de un complejo o de una obra? Entonces, en ese caso, como que el posgrado estrella sí es el MBA, porque justamente es aquel que ofrece formación en competencias de gestión. Lo que también observamos, o sea, ya es mucho más rico lo que tengo para contarles que lo que les mostré, ¿no? Porque justamente al tratarse de una investigación cualitativa y con muchas horas de entrevistas, aprendimos un montón y conocemos un montón de la visión que tuvieron los alumnos que transitaron por el programa. Pero claramente lo que buscamos es la transición más que nada a puestos de gestión. Que cuando esas transiciones ocurrieron antes del MBA, fueron un poco la motivación
o lo que disparó la idea de hacer el MBA. De repente, recuerdo así muy clara esta frase, ¿no? Pasé de dibujar planos a tener que gestionar la construcción de un edificio, de una torre, y me encontré con que no tenía herramientas para hacerlo. Entonces, en ese caso, sí era un poco la motivación de por qué quería hacer el MBA. Esa transición de un puesto totalmente operativo a un puesto de gestión había disparado esa necesidad de hacer el programa, que no hubiese buscado otro programa, ¿no? Porque en ese caso es el programa estrella. Lo mismo en las transiciones que ocurrieron después, ¿no? Un ejemplo es, hice el MBA, y en verdad el MBA me suministró herramientas que me hicieron sentir mucho más confiado para, por ejemplo, decidir abrir yo mi propia empresa, ¿sí? Por ejemplo, por eso dentro de las organizacionales nosotros mostrábamos no es solo el cambio hacia otra organización, sino también la decisión de lanzar su propio emprendimiento, que si no hubiese pasado por el MBA quizá nunca le hubiese surgido esa inquietud, ¿no? O se le hubiese planteado esa opción. Bien, bueno, creo que ya estamos en tiempo, así que vamos a tratar de cumplir. Les agradezco a todos los que se sumaron. Bueno, y si tienen inquietudes, están en están los correos electrónicos de Jorgelina, de Andrea y mío, para dar mayor respuesta. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lucía. Gracias, Mariela. Simplemente decirle, bueno, agradecer a las expositoras, al expositor Federico, especialmente a las investigadoras de la UNICEN, que gracias a la virtualidad pudimos tenerlas con nosotros, y avisarles que debimos posponer la actividad prevista para hoy a las 6 de la tarde con 5 intendentes del conurbano. No van a poder estar en el día de hoy por los acontecimientos públicos, pero están todos comprometidos para dentro de unos próximos días a participar de esta mesa de diálogo que nosotros como universidad les ofrecimos. Esperemos que sea posible el diálogo hoy más que nunca, así que ya les estaremos dando esta información. Y los esperamos entonces mañana, a la mañana a las 11, va a ser por una mesa de diálogo por YouTube, que van a estar sobre transferencia de conocimiento, casos de éxito en medio de la pandemia. Va a estar coordinada por Diego Campbell. Vamos a contar con la presencia de Mariela Balbo, María Apólito, Cristiana Cinelli, Diego Comerci y Santiago Rodríguez. Y después, a la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos el último panel de investigación, coordinado por Balbina Grifa, sobre energía, servicios públicos e infraestructura. Así que bueno, nos queda poquito para terminar la CIDI, venimos súper bien, muchísimas gracias. Hay algunas personas que han estado en todos los paneles, así que mi mayor agradecimiento a todas esas personas que vienen acompañando la CIDI desde el día lunes. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos mañana entonces. ¿Sí? Muchas gracias a las expositoras nuevamente y Mariela, gracias, especialmente por coordinar el panel y su exposición. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Andrea, un gusto. Jorgelina también. Igualmente. Buenas tardes.